This Saturday, October 7, 2023, it is a pleasure for me to introduce the panel related to Chilean coup d'etat 50 years later. We will have three presentations. There are very catchy presentations. There are three titles focusing three concepts that are crucial to understanding the current situation in Chile. One is Rudy Pradenas from our department in the University of Michigan, which is post-democracy. The other is from Diego Perez from University of Chile, which is ethno-terrorism. And the other is from North Hines University, former student of University of Michigan Romance Language Department, Claudio Aguayo, which catchy title is Exceptionalism. So I won't read the full titles, but I guess the concept will do it. And then we will have the presentation of each one, and hopefully a good conversation afterward. Who is going to be the first person? Rudy Pradenas, you've been chosen. Ok. Bueno, primero muchas gracias por la presentación al moderador, a los asistentes también, y a los compañeros de mesa que son parte del núcleo de investigación en estéticas, políticas y culturas contemporáneas que tenemos. Yo voy a leer un texto que se titula Postdemocracia y pacificación, apuntes para una breve genealogía del odio a la democracia en Chile. Ya. Bueno, el primer punto entonces se llama Breve historia del odio a la democracia. En las siguientes páginas intentaré esbozar la hipótesis que señala que en Chile, a partir de fines de la dictadura, se ha configurado un régimen gubernamental que puede ser caracterizado como postdemocrático. Esto es un tipo de gobierno que, sin ser abiertamente autoritario o dictatorial, ha producido una serie de dispositivos destinados a la pacificación y neutralización permanente de la política del demos, es decir, una neutralización de la potencia matricial de la democracia. Voy a mantener el término demos en lugar de pueblos para establecer esa relación abierta y permanente entre demos y democracia. Habría que comenzar señalando que la postdemocracia chilena hunde sus raíces en un extenso odio a la democracia, el cual no se resume en su forma más evidente expresada en el golpe de Estado de 1973, sino en la diversidad de dispositivos, técnicas y estrategias de orden jurídico, económico y policiales que se han articulado desde el comienzo de su existencia republicana, para excluir de sus derechos políticos a un extenso número de individuos de las clases subalternas nacionales. De esta manera, el filósofo y jurista Juan Egañas, principal redactor del primer ensayo constitucional de la Nación en 1823, señalaba que la democracia en su estado puro, es decir, sin el dominio de una hegemonía aristocrática, sería un tipo de gobierno defectuoso e impracticable. A partir de ese punto, el odio a la democracia en Chile se expresó en diversas formas de exclusión, tanto de hecho como de derecho. Aquí sería necesario, por supuesto, llevar a cabo una cuidadosa genealogía de las tecnologías que materializaron durante los 2 siglos pasados este odio a la democracia sobre el cuerpo social. Lamentablemente, en estas breves páginas es una tarea que resulta imposible. Sin embargo, puedo mencionar a continuación de manera sumaria algunos elementos históricos más visibles, los cuales constituyen antecedentes importantes de lo que llamaré hacia el final de esta presentación postdemocracia en Chile. En primer lugar, hay que señalar que las últimas 3 constituciones nacionales, la de 1833, la de 1925 y la de 1980, fueron todas redactadas bajo regímenes autoritarios y dictatoriales. El primer caso, el gobierno a partir de la Constitución de 1833, ha sido reconocido con justeza como un modelo político oligárquico, en tanto que la participación política estaba condicionada por el derecho de propiedad. Esto quiere decir que la participación en la soberanía política nacional estaba limitada a los propietarios de un bien raíz o de un capital invertido en una especie de giro o industria, como señala la filósofa chilena Alejandra Castillo. Como muestra la misma autora en su libro titulado La República Masculina y la Promesa Igualitaria, con la promulgación posterior de la Constitución de 1925, como era la norma en esta República Masculina,
se negó la participación política de las mujeres, exclusión que se prolongó hasta el año 1949. Con esta constitución también se vedó la participación política de los analfabetos, que para la década del 20 del siglo pasado era cercana al 50% de la población. Esta exclusión perduró hasta el año 1972. En el año 1932 se produjo el pacto oligárquico y mesocrático conocido como la Pax Alessandriana, que prohibió a los campesinos tanto organizarse en sindicatos como su participación política a través del derecho al voto. Finalmente, en el año 1949, la llamada Ley Maldita, impulsada por el presidente Gabriel González Videla, declaró ilegal al Partido Comunista, persiguiendo a sus militantes, quienes fueron encarcelados en campos de concentración, así como se impusieron una serie de restricciones a las libertades individuales, sindicales y de prensa. En definitiva, en los momentos más intensos en que se expresó este odio a la democracia en Chile, durante los 2 siglos pasados fueron excluidos de sus derechos políticos 2/3 completos de la población nacional. Estos antecedentes resultan importantes en tanto que nos muestran una línea de lectura que contradice el mito de la democracia chilena. Esto es aquel discurso que señala que a lo largo del siglo XX se vivió en Chile un sistema institucional ordenado y democrático. Por el contrario, poner a la vista este entramado de técnicas y estrategias de exclusión nos permite visualizar desde una perspectiva histórica una extensa línea en la que se inscribe la posdemocracia contemporánea en Chile. Paso entonces al punto 2, modernización y pacificación. La revuelta social del año 2019 ha sido comprendida como una crisis profunda del modelo de modernización capitalista en Chile, determinado por la Constitución de 1980. Pero deberíamos añadir que también fue una respuesta masiva contra la gubernamentalidad postdemocrática vivida durante los últimos 30 años. Con la revuelta, la expresión de la vida activa del demos, como diría Miguel Abensur, se mostró como un movimiento que excede, saca de quicio y atraviesa el Estado, cuestionando los mecanismos que no solo permitieron la sobrevivencia del así llamado modelo chileno, inaugurado a sangre y fuego durante la dictadura militar, sino su profundización posterior durante los gobiernos de centro-derecha que se han alternado hasta la actualidad. En otras palabras, el estallido social fue una revuelta de la democracia contra el extenso régimen postdemocrático. Este último tipo de régimen, la postdemocracia, se encuentra anclada en 2 elementos relativos a 2 modelos gubernamentales que, a pesar de ser sistemas de neutralización de la vida activa del demos, continúan usando el nombre político de la democracia para su autolegitimación. El primero es el llamado, o la llamada, democracia protegida, y el segundo, la democracia de los consensos, o democracia consensual. En primer lugar, podemos localizar el punto de arranque de la modernización capitalista chilena en el año 1975, cuando, en palabras de Arnold Harberger, mentor principal de los así llamados Chicago Boys, los militares dejaron los ministerios para pasarle el trabajo a los tecnócratas. En este sentido, durante los primeros años de la dictadura, los gremialistas fueron el grupo civil más influyente al interior del régimen militar. Sin embargo, a mediados de la década del 70, entró en juego un nuevo grupo de tecnócratas y economistas seguidores exaltados de Milton Friedman y de Friedrich von Hayek, quienes se transformaron en los ideólogos civiles fundamentales del modelo de modernización del país. En este sentido, si bien la dictadura chilena procedió inicialmente bajo la idea de una restauración institucional, dada la influencia conservadora del gremialismo, a poco andar el régimen dio un giro hacia un claro énfasis refundador y modernizador, a partir de la influencia de los economistas neoliberales. La influencia de ambos grupos ideológicos fue de esta manera lo que determinó el carácter, por un lado, autoritario y por otro, modernizador de la Constitución de 1980, y es desde esta conjunción desde donde debemos comprender también la idea de democracia protegida, la cual se extendió más allá del fin de la dictadura cívico-militar durante los años 90 y los 2000. Pinochet presentó en diversos documentos y conferencias la idea de una democracia protegida. Tales documentos fueron redactados por el asesor jurídico principal de la dictadura, el jurista ultracatólico Jaime Guzmán. Entre estos documentos podemos contar el Acta de Constitución de la Junta de Gobierno del año 1973, la Declaración de Principios del Gobierno de Chile del año 1974 y la conferencia magistral titulada Visión Futura de Chile,
que Pinochet dio personalmente en el año 1979 en la Universidad de Chile, entre otros documentos. A partir de los elementos que aquí se expusieron, se fue configurando una comprensión autoritaria de la democracia, cuyos elementos, como señalamos previamente, se hicieron efectivos mucho más allá del fin de la dictadura con el plebiscito de 1988. La idea de una democracia protegida corresponde, antes que nada, a una refundación de la institucionalidad de carácter autoritario que buscaba protegerse de un tipo de guerra no convencional comandada por el espectro del comunismo internacional y materializada en la idea de un enemigo interno. En este sentido, esta idea de democracia, entre comillas, democracia, está regida, a su vez, por las directrices de la doctrina de seguridad interior del Estado. La democracia protegida debe ser comprendida, por lo tanto, como una forma de gobierno concebida para un estado de guerra permanente. Entre algunos de los elementos que siguieron operando de manera efectiva en la estructura del poder político nacional de postdictadura, podemos mencionar en primer lugar un orden institucional que borró del horizonte la idea de voluntad popular, la cual fue sustituida por la idea de voluntad nacional. Esta última recae mínimamente sobre los ciudadanos, en tanto que el poder de decisión fáctico, es decir, la decisión soberana, se encuentra en manos de los funcionarios de las instituciones jerárquicas del Estado, en el que entonces fundamentalmente la Junta Militar, la Corte Suprema y los tecnócratas neoliberales. A partir de este punto, el concepto de democracia pierde toda densidad política y se transforma en un mecanismo técnico que permite legitimar decisiones jerárquicas que afectan a la nación, pero completamente sustraída de la deliberación pública y popular. De tal manera que no es la ciudadanía quien decide sobre el orden institucional bajo el cual se ejercerá el gobierno, sino que, como señala el artículo 90 de la Constitución de 1980, son las Fuerzas Armadas las que garantizan y deciden sobre el orden institucional de la República. Este poder se extendió hasta la reforma del año 2005. Lo ejercían los tres comandantes del Ejército, el Director General de Carabineros, junto con el Consejo de Seguridad Nacional, los cuales no podían ser depuestos por el presidente o la presidenta de la República. Así también eran estos mismos funcionarios quienes designaban a los 7 miembros del Tribunal Constitucional y a 9 senadores designados, cargo que ostentó el mismo Pinochet a partir del año 1998, luego de dejar el mando de las Fuerzas Armadas. En conjunción con esta lógica gubernamental de la democracia protegida, a lo largo de los años 90 y los 2000 se desarrolló una segunda idea o un segundo concepto de democracia, también entre comillas, que se ha perpetuado hasta la actualidad, la llamada democracia consensual o democracia de los consensos. A pesar de los intentos de algunos autores oficialistas de marcar una distancia entre estos dos modelos, como veremos, deben ser pensados más bien en continuidad o como modos suplementarios. Así señala la crítica cultural Neil Richard, en una dimensión que es más de continuidad que de ruptura. Lo que hizo la transición en Chile fue reagenciar transformaciones ya realizadas por la dictadura. Una de las devastadoras consecuencias, insiste Richard, de la continuidad de esta revolución capitalista, como la llama Muriel, fue la aniquilación del vínculo comunitario que sustentaba la construcción del futuro de la izquierda. Por su parte, el filósofo francés Pierre Dardot ha hecho hincapié en el carácter elitista de la democracia consensual. Cito a Dardot: estas concepciones consensuadas de la democracia y la política pretende construir grandes coaliciones de gobierno multipartidistas en las que las identidades y los proyectos políticos quedan relegados a un segundo plano, en la medida en que se les ve como factores de polarización y división. Y añade enseguida a Dardot: su aplicación genera entonces un poderoso mecanismo productor de apatía, desmovilización y despolitización, porque presenta la posibilidad de cambio como algo muy lejano. La mistificación del ideal del consenso reside en que da la impresión de que las grandes orientaciones deben ser objeto de debate colectivo, cuando no es así. Los derechos humanos, el orden institucional, la organización de las regiones, la autodeterminación del pueblo mapuche, las relaciones de género, el modelo económico y social, nada de esto se debatió jamás. La verdadera función del consenso parece entonces obvia: permite prohibir la deliberación colectiva
sobre valores y fines comunes en favor de acuerdos técnicos de expertos, o entre expertos, perdón. Fin de cita. De esta manera, la lógica del consenso implica de suyo la desaparición de los antiguos nombres polémicos que hacían posible las subjetivaciones políticas. Entre ellos, el principal de todo es la desaparición del nombre del pueblo. La lógica del consenso, al igual que la democracia protegida, se constituye, por lo tanto, como un tipo de régimen gubernamental contra la política del demos y contra la idea de la voluntad popular, favoreciendo, por el contrario, el desarrollo de un sistema de decisiones pactadas entre las élites económicas, políticas y tecnocráticas. El concepto de pueblo es sustituido por la idea gubernamental de población, esto es, una determinación de grupos sociales claramente identificables y técnicamente estratificados. El filósofo francés Jacques Rancière ha señalado que, en rigor, la idea de democracia consensual es la conjunción de términos contradictorios, y añade más adelante: la lucha contra la exclusión en la democracia consensual es también el vínculo conceptual paradójico en que se manifiesta que la exclusión no es sino el otro nombre del consenso. Fin de cita. En este sentido, no hay consenso posible sin que antes la parte conflictiva de la comunidad, la parte de los sin parte, como lo llama Rancière, haya sido excluida o neutralizada. Paso al punto 3, que se llama postdemocracia. Cuando la lógica elitista del consenso entra en crisis, como ocurrió claramente en la revuelta del 2019, reemerge la lógica soberana de la democracia protegida que le subyace. Es decir, cuando el diálogo racional y deliberativo entre las élites ya no es suficiente para asegurar la gobernabilidad, lo será entonces la doctrina de seguridad interior del Estado, que permanece inscrita en la Constitución redactada en dictadura. Esto es lo que se evidenció en el proceso de pacificación del demos tras la crisis del modelo chileno a partir del 19 de octubre del 2019, cuando, debido al agotamiento del dispositivo consensual, reemergieron los elementos constitutivos de la democracia protegida en la forma de un nuevo terror de Estado. Los policías y militares fueron liberados nuevamente de sus cuarteles en nombre de la seguridad interior. Previa declaración de guerra por parte del presidente Sebastián Piñera, quien señaló por cadena nacional, ese famoso enunciado que dice: estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. El resultado de la declaración de guerra fue de 34 personas fallecidas, 460 personas con lesiones oculares por disparos policiales de perdigones, 246 personas abusadas sexualmente por las fuerzas de orden, 2.500 personas en prisión política. Ahora bien, a la inversa, cuando la máquina bélica de la democracia protegida mostró su cara más brutal y el discurso de Piñera se hizo insostenible para la opinión pública, entonces se reinstaló nuevamente el dispositivo suplementario del consenso. Este tomó la forma del llamado Acuerdo por la Paz, firmado por los parlamentarios de los diversos conglomerados políticos en su conjunto. Como ha señalado la filósofa Alejandra Castillo, el Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución no deja de evocar la estrategia utilizada por la concertación y la alianza durante años. Misma actitud altruista, mismo convencimiento de salvar al país. De un enemigo poderoso no está de más la pregunta. Misma figura del consenso racional. Fin de cita. Aquellos mecanismos que parecen opuestos, la declaración de guerra por un lado y el Acuerdo por la Paz por el otro, son en realidad elementos suplementarios de una misma tecnología de pacificación general. La conjunción de estos elementos es lo que hemos llamado postdemocracia en Chile. Esto es la configuración de un tipo de gubernamentalidad que tiene por finalidad neutralizar la vida activa y política del demos en favor de la conservación del modelo de desarrollo neoliberal en Chile y su estructura de decisiones jerárquicas y de desigualdades legitimadas jurídicamente. El concepto de postdemocracia en Chile no es, por lo tanto, el nombre de algún modelo de democracia imperfecta o en decadencia, sino el nombre de un efectivo sistema gubernamental directamente antidemocrático. Esto se da a partir de una serie de sustituciones de los elementos fundamentales de la democracia al interior de un proceso de tecnificación de la gobernanza derivados de las así llamadas democracia protegida y democracia consensual. Así, la voluntad popular es sustituida por la voluntad nacional
o la decisión técnica de las élites económico-políticas, la disputa sobre la determinación de la justicia política del pueblo es sustituida por la gestión jurídica de los derechos privados y del consumo de individuos posesivos. El debate público sobre la definición de la modernización se vuelve idéntica a la gestión del capital transnacional y su nuevo lenguaje de algoritmos. La potencia política matricial de la democracia, expresada en la vida activa del demos, es sustituida por la entidad gubernamental de la población. Este último concepto de población no es otra cosa que el nombre de un pueblo pacificado y reducido a su condición material bruta y administrable. La pacificación permanente del pueblo es, entonces, el centro mismo de la gubernamentalidad postdemocrática. Finalmente, de aquí termino, la supresión de los nombres políticos que permitían las subjetivaciones políticas, pueblo, obrero, proletario, etc., hace posible hoy en día la emergencia de una multitud de identidades individuales y cerradas que reclaman cada uno y cada una su derecho al goce y al consumo privado, lo cual permite a su vez el surgimiento de nuevas formas de odio que ya no corresponden al disenso político sobre el bien común. Por el contrario, la gubernamentalidad postdemocrática ha generado un sistema de competencia y desigualdades jurídicamente legitimadas, donde el otro o la otra constituye la figura amenazante de una alteridad que debe ser neutralizada, en tanto que amenaza la seguridad y el acceso al goce individual sin limitaciones. Este tipo de odio lo vemos hoy en día en el crecimiento exponencial de la ultraderecha, como el cierre y el reverso más violento de la gubernamentalidad postdemocrática que vivimos en Chile durante los últimos 30 años, pero cuyas raíces se extienden hacia los orígenes de la república oligárquica y masculina. Muchas gracias. Muchas gracias, Rudy. Muy bien. Claudio, adelante. Bueno, gracias. Voy a leer un trabajo sobre el excepcionalismo chileno. A meses del 50 aniversario del golpe de Estado en Chile, el intelectual conservador Daniel Mansuy publica un libro cuyo revuelo apenas comienza a detener, titulado Salvador Allende, la izquierda chilena y la unidad popular. La tesis que articula este libro es que la izquierda chilena, inoculada por sentimientos y concepciones románticas, llevaría 5 décadas atrapada en el enigma de Allende, en un mito que no puede ni se decide a descifrar, y empleada en una fijación sublime con la unidad popular, un fenómeno histórico que es su propia creación, pero que no es capaz de entender. La maniobra del autor es un tipo de donación. Le regala a la izquierda chilena, desde una posición católica, el secreto de su derrota. Y sin embargo, esta es una donación envenenada toda vez que porta una hostilidad ideológica con el proyecto de Allende, de Salvador Allende. Consiste sobre todo en un encadenamiento del nombre propio de Allende con la tragedia histórica del 11 de septiembre, que sería una superación o eufemum dialéctica de la trayectoria de la izquierda chilena. Ahora bien, cabría comprender esta lectura en los términos de Mansuy. Se trata de un, comillas, colosal equívoco que habría terminado inevitablemente en la, comillas de nuevo, colosal intensidad del golpe de 1973. Este equívoco, tildado una y otra vez de colosal, trato de poner énfasis en esa palabra, que Mansuy exacerba hasta los límites de la monumentalidad histórica, consistiría en la ilusión romántica para el autor de que se puede conjugar socialismo y democracia. ¿Qué tipo de revolución, se pregunta Mansuy, se funda en la continuidad de las instituciones? Cierra comillas. El enigma de Allende, la solución del nudo que representa su nombre, sería, en otros términos para Mansuy, esta propia intención de hacer convivir en una misma formulación histórico-política, epistémica o estratégica la revolución y la democracia, la transformación de lo social y la continuidad de las instituciones heredadas. Lo que circula tras bambalinas en esta donación envenenada es en el fondo una tesis de filosofía de la historia que consiste en la disolución de todo vínculo posible entre la excepción y la norma. En otros términos, si la revolución debe ser excepcional, para Mansuy debe romper con la norma, debe hacer saltar la historia en pedazos. Cualquier revolución que invoque para su propio acervo táctico la continuidad de las instituciones
es en realidad un oxímoron, una contradictio in adjecto. Pero esta abyección no le basta a Mansui, al menos en su tesis histórico-filosófica conservadora, avalada y laureada por una crítica condescendiente que termina, ya sea dormida o despierta, consciente o inconscientemente, reinventando el pinochetismo. Mansui también insinúa que los resultados ominosos de la contrarrevolución pinochetista, con su seguidilla de sangre y muertos, son la derivación divinal del nombre del proyecto encarnado por Salvador Allende. Esta tesis, que no dudo de calificar como venenosa, fue incluso adulada en la prensa pública por el presidente de la República en junio de este año, consagrando a Mansui como el intelectual transversal de la República bastante edad, para utilizar términos del pensador positivista del siglo XIX, José Victorino Lastarria. Pareciera que una primera cuestión de este episodio es que revela la prevalencia en la ideología chilena de una imagen histórico-mitológica de la revolución como gran interrupción y gran ruptura. El suicidio magnánimo de Allende sería, en esta lectura de Mansui, la revelación instantánea del sentido de la experiencia de la unidad popular, el único resultado posible de esta imposible unidad de contrarios que habría sido la utopía quebrada del socialismo democrático. Por otra parte, y tal vez más importante, trasunta aquí un curioso excepcionalismo que debe ser ubicado ya en el siglo XIX o inclusive antes, en la Araucana, el libro fundacional de la etnicidad ficticia chilena, para robarle un término a Tien Bolívar. En efecto, el poema de Ercilla parte invocando un ideal espartano que sería irrepetible en el sueño americano, una tierra que no ha sido sometida a ningún dominio extranjero, una tierra que no ha sido dominada por reyes, una anarquía inicial cuyo nombre propio, sin embargo, está destinado a culminar una belicosidad y una marcialidad caballeresca que dará mucho que hablar en la historiografía reaccionaria chilena. Después de Ercilla, nos encontramos con el mismo excepcionalismo tardíamente en el siglo XIX, en Domingo Faustino Sarmiento y en su narrativa de Chile como país ordenado, como la República en forma, frente a una serie de republiquetas dominadas por dictadores y tiranos. Es lo que dice Sarmiento a Mary Mann, su traductora en Concord, Estados Unidos, que Chile es una excepción. La plasticidad chilena aparece de nuevo en un extraño libro de los años 40 titulado Chile, una loca geografía, que parecía reflejar al mismo tiempo un punto máximo de la barbarie y un punto máximo de la civilización. Chile puede ser al mismo tiempo las dos cosas, dado que ellas constituyen excepciones al orden latinoamericano. Quizás es sobre esa estructura simbólica devota de la excepción, que también se repetirá en el canto general de Pablo Neruda, que el libro de Mansui puede sentarse. Por tanto, parece imprescindible reconocer la filiación estética del libro de Mansui con el excepcionalismo chileno, incluso si hablamos de autores tan inteligentes o venerados como Patricio Marchán, quien decía en 1990 que la UP fue la única, Marchán pone las cursivas, gran experiencia, de nuevo cursivas, ético-política de la historia nacional, aquella que se condensa, se revela y se oculta en la palabra compañera. Para Marchand, el golpe habría sido una catástrofe política integral, o lo que él llama de nuevo en cursivas, una parálisis. Esta noción de parálisis tiene dimensiones estéticas y políticas diversas, pero su consagración produce, particularmente al interior de un campo que se da en llamar filosofía de la izquierda chilena, una reivindicación del misterio como único lenguaje filial para entender la historicidad tanto del golpe como de la OP. Inevitablemente, la unidad popular y el golpe terminan trocados en una suerte de reversibilidad, como la unidad dialéctica entre dos excepciones absolutamente contrarias, pero que en su dinámica formal cumplen la misma función. Es decir, el deseo de fundar y fundamentar lo que entendemos en sentido lacaniano como un mito, algo que en el fondo está vacío de significación, pero que puede ser portador de todas las significaciones. El resultado inevitable es la recomposición de un maniqueísmo de izquierda. El mito de la excepción revolucionaria y su potencia infinita es capaz de interrumpir el continuum de la historia chilena, y del otro lado del artefacto dialéctico maniqueo, el mito muy schmittiano y ideológico político del golpe de 1973
es capaz de fundar la soberanía sobre una nada absoluta, como creía enfáticamente Jaime Guzmán, el artífice de la Constitución de 1980. Retomo aquí una indicación de Horacio González, quien advierte en su famoso trabajo Restos Pampeanos la necesidad de mantener con los mitos una distancia irónica que no disuelva la relación de necesidad estratégica con los mitologemas, pero que tampoco subsuma la historicidad material en la estética del mirando. Como dice Eduardo Riquensi, comentando precisamente un pasaje de González, se vive y se piensa dentro de los mitos, pero dentro de esa materia viva habría que pensar sin habitar en el conformismo del creyente incauto. Por otra parte, también resulta indeseable, como es obvio, una mera reproducción de las formas esquemáticas del marxismo clásico, que terminaron de hecho colapsadas en una experiencia posterior, conocida como Renovación Socialista Chilena. Resulta paradójico en este sentido que la obra temprana del intelectual René Zabaleta Mercado, enfocada casi exclusivamente en Chile y en la experiencia de la Unidad Popular, constituye un mecanismo olvidado por la intelectualidad comprometida de izquierda, al menos en Chile. Zabaleta encuentra en el excepcionalismo chileno, en sus diversas formulaciones, un punto de partida para entender el ascenso y la caída de Salvador Allende. La prevalencia de este excepcionalismo es tan fuerte que parece desviar la crítica de Zabaleta, toda vez que él parte de la constatación de que Chile era, comillas, el sistema democrático más avanzado del continente cuyo fundador, Diego Portales, decía, comillas, que el orden de Chile se mantenía por el peso de la noche. Situado en ese camino de juego metafórico, Zabaleta también repite los viejos mitos criollos de Chile como, comillas, una tierra de guerra, como un territorio de frontera, instituido a partir de la necesidad de excluir de su propia instauración a los mapuches, y realiza una equivalencia dudosa entre el dispositivo interno inmunitario de la colonia y la dictadura de Pinochet, entre la clase obrera del siglo XX y los tintes del sistema colonial. Sin embargo, en un punto, la tarea de Zabaleta se sitúa en las antípodas de la consagración de este excepcionalismo, porque mantiene con él una distancia que le permite identificar en Allende lo que él llama, comillas, una metáfora de Chile entero, y emprender un camino de desmetaforización exhaustiva de la Unidad Popular. Formalmente constatamos que el argumento de Zabaleta guarda un parecido a un Heimlich, un parecido siniestro, con la tesis de Mansuy, según la cual el institucionalismo revolucionario de la izquierda combina la estela de muerte y sangre de la dictadura. Y pese a ello, en una operación epistémica notable, aunque impredecible, el resultado de su análisis permite un paralaje o un punto de vista de la metáfora de Allende como situada en las antípodas del maniqueísmo de la ideología chilena. Para Zabaleta, Allende es una metáfora radicalmente diferente. Representa la obsecuencia de una atadura a la ley, una predominancia del nombre del padre, la izquierda nacional popular. Comillas, los aspectos conservadores de Chile resultaban más tenaces de lo que se hubiera podido conjurar en lo previo. Se diría que puede vérsele para siempre en su palacio, en el que ya no dejará de ser el palacio de Allende, con aquella autenticidad sin aparatos con la que él se complacía en ser el hijo de su propio país hasta el fin. Cierre comillas. En otros términos, si Allende es el nombre propio de una tragedia, ella es la tragedia de constituirse en defensor del acervo institucional que precisamente le da muerte. Zabaleta no la menciona, pero parece ser el único en recordar fehacientemente que de hecho la Unidad Popular hizo un uso imaginativo y proletario de la figura de Diego Portales, y que Portales era un referente no solo de Allende, sino de una serie más vasta de historiadores de izquierda que veían en Chile el trazo de una república institucional única que podía conducir a la excepción de un socialismo civilizatorio, republicano, ilustrado y paradójicamente burgués. Recuerdo aquí que en el golpe, de hecho, hay una estatua de Allende en Santiago y le cayeron 2 balas en el pómulo, lo que también podría ser interpretado en esta línea. Zabaleta termina su trabajo de desmetaforización mediante la introducción de una nueva metáfora epistémica, recordándonos que el cuerpo del presidente Allende fue envuelto en un poncho boliviano, comillas, símbolo intacto de la fraternidad de los revolucionarios de Chile y Bolivia, pero también de la necesidad de un estudio comparado de las experiencias del poder clasista en ambos países. Cierro las comillas. Para Zabaleta sería crucial lo que él llama entender la coyuntura de disolución chilena,
el hecho de que las determinaciones de la sociedad civil y la iniciativa democrática se vuelven ajenas al poder estatal. En esta coyuntura de disolución, Allende es la metáfora de un estratagema excepcionalista y de la convicción asentada de que la configuración democrática del Estado chileno excluía de por sí la posibilidad de una intervención militar de carácter fascista. Zabaleta constata al mismo tiempo que esta lectura excepcionalista no es una mera superestructura ideológica fabricada por arriba, sino el resultado sedimentado de los mitos que fundan la etnicidad nacional en el seno de las experiencias de composición de la izquierda chilena. La literatura conservadora sobre el golpe ha traído a colación, una vez más, con este término, la persistencia hermenéutica del excepcionalismo chileno. Recordemos también que la estrategización institucional más reciente, reflejada en el proceso constituyente fallido de 2022, había partido de una vieja discusión sobre la capacidad del hito del golpe de Estado de 1973 para instaurar la usurpación extrajurídica de la soberanía. Para la izquierda schmittiana chilena, particularmente para Fernando Arre, esa capacidad estaba dada en los hechos por la necesidad de leer la conjura del golpe como una auténtica creatio ex nihilo. Su debate con otros intelectuales cristianos y conocedores de Schmitt, como el también chileno Renato Cristi, es decidor al respecto. Fue muy difícil en esa perspectiva deshacerse de la imagen de la revuelta como una nueva totalidad negativa, una nueva ruptura, una nueva gran ruptura o una gigantesca nada capaz de emanar de sí un orden institucional diverso al de la dictadura. Por eso no es casual que, sin ser agambeniano, Atria haya utilizado persistentemente la idea de potencia y momento destituyente para caracterizar el 2019 chileno. Una vez más, el verdadero fantasma de la ideología chilena, el fantasma del excepcionalismo, se tomaba la escena de lectura haciendo imposible una integración material de la zona de octubre. Este sí que es el último párrafo. Desde luego, aquí estamos frente a un caso de reversibilidad teórica que es difícil de desinstalar o de construir. La predominancia de la teología política y de la imaginación conservadora en el propio acopio conceptual y acervo terminológico de los discursos emancipatorios no puede ser simplemente extirpada como sinónimo de mala conciencia. Tal vez haya que retomar una vieja discusión, una vieja inclusión de Spinoza, que en su tratado teológico político efectúa una crítica duradera de lo que podemos llamar la ontología o la lógica del milagro. El milagro, es decir, la noción de una externidad capaz de interrumpir la connexio rerum de la naturaleza, debería ser para Spinoza reducido a las potencias de una imaginación que sin embargo se mostraba como inclinación duradera de los ideologemas humanos. Si necesitamos superar el maniqueísmo reversible del bien sin faltas y el mal absoluto, ello no indica, en todo caso, una culminación a renunciar unilateralmente a los mitos que constituyen el entramado imaginativo de la multitud chilena, sino a cuidar frente a ellos una distancia irónica. En última instancia, cuando lo que se autodenomina, lo que se llama teoría crítica, en todo caso un significante a esta altura vacío, se expande la estética del milagro, se produce también una consecuencia disciplinaria cuyos efectos hoy día son desastrosos en América Latina, a saber, el predominio casi exclusivo de la historiografía, la sociología y la ciencia política en la función pública del pensamiento. Ello propende a perpetuar ideologías y filosofemas camuflados, por más que estas disciplinas aporten valiosas razones de ser. De otra manera, termino con esto, lo que Lacan llamaba el triunfo de la religión, y particularmente de la única religión posible, como dice él, es decir, la católica, es decir, la teología política, será el significado inevitable de la recomposición hegemónica del pensamiento reaccionario y la imaginación conservadora. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Don Diego. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Claudio. Rudy. Bueno, y finalmente agradeciendo a ustedes por la organización y la recepción. Se lo agradezco mucho. No voy a perder tiempo y voy a comenzar a leer. Almoterrorismo neoliberal se titula. La primera parte, dictadura atmosférica. La escritora Diamela Altit, en conversación con Michael Lasara en Princeton en el año 2001,
le confiesa al autor lo siguiente: creo que el golpe todavía está allí, no sé en qué punto, no sé hasta dónde, pero está allí. Esta sensación espectral, esta sensación atmosférica, representa sensiblemente cómo se instaló el medio ambiente neoliberal en la sociedad chilena. El acontecimiento del golpe ocurrido en Chile en el año de 1973 no solo fue una ruptura histórica de los procesos democráticos que venían desarrollándose desde la conformación de la Unidad Popular en adelante, que tanto Rudy como Claudia han podido describir de manera notable. También fue el inicio del descampado espacial para la instalación cultural y arquitectónica de la axiomática capitalista y neoliberal de un nuevo orden global. La incubación de una axiomática capitalista se ve reflejada principalmente en la colonización del imaginario subjetivo de los individuos, donde se imprime una arquitectura inmaterial de las formas de existencia productivas, con la finalidad de diseñar una forma de vida basada en el individualismo subjetivo, el autorrendimiento social y la amnesia colectiva de la vida comunitaria. Una axiomática capitalista, de este modo, redefine tanto las experiencias democráticas como las formas de estar juntos, en vista de hacer perdurar un medio ambiente psicopolítico para la conformación de un mundo de vida donde las expectativas de los individuos se reducen al cálculo frenético entre las maneras de agotarse y los diversos elementos artificiales de compensación neoliberal. Ahora bien, la instalación de la axiomática capitalista, tal como lo señalábamos, no solo se produjo a través de una violencia desatada contra el pueblo chileno, ejecutada durante los primeros años de la dictadura. La eficacia de los procesos de colonización neoliberal de los individuos se desarrolló gracias a la creación de un espacio de experimentación vital muy singular, un laboratorio antropotécnico de desespiritualización y automatización de la vida, comprendida como un producto de procesos culturales maquínicos y sensibles mayores, orientados al consumo de los acondicionamientos ambientales de una vida siempre precaria. El neoliberalismo se instaura a partir de la premisa de que los individuos son incapaces de elaborar los mecanismos de subsistencia de manera autónoma, así como acceder a la red de intercambio suficiente para mantener una forma de vida colectiva que haga proliferar la imaginación de nuevas formas de existencia. El proyecto neoliberal final busca concentrar los diversos sistemas vivientes como meros engranajes de la máquina hiperconectada de vínculos puramente deseantes, uniformando los formatos de existencia a través de la diagramación extractivista de lo viviente. Así, la vida y energía de los individuos se agotan persiguiendo el acondicionamiento impuesto por el formato de vida neoliberal, mientras que el resto de los seres vivientes se transforman en materia prima de esa vida neoliberalizada. Este acondicionamiento de la vida neoliberal es la herencia cultural y estética desarrollada por la dictadura. Tras 50 años de historia de industria cultural, este modo de vida ha perdurado y sofisticado como el único sentido vital en la existencia de los individuos, cuyo modelo de vida ha sido exportado hacia otras sociedades que buscan un equilibrio en los procesos productivos generales de la vida humana, tanto de la cultura como de la economía y la política. Cabe preguntarse, en tanto, ¿cómo ha logrado perdurar esta forma de vida sin sufrir ningún tipo de degradación considerable, siendo constantemente actualizada y perfeccionada por marcos tecnopolíticos y jurídicos? ¿De qué trata ese ambiente psicopolítico instalado en épocas dictatoriales? El concepto que permite comprender este fenómeno histórico es el de almoterrorismo. El filósofo Peter Sloterdijk ha acuñado este neologismo para graficar el siglo XX como la época, y abro comillas, cuya idea decisiva consistió en apuntar no ya al cuerpo de un enemigo, sino a su medio ambiente. Cierro comillas. Es así como hoy en día se cultivan espacios y épocas de terror, controlando los medios de subsistencia espiritual y las condiciones psicosociales de los individuos. La historia se edifica diseñando espacios climatizados de control psicopolítico y sensibles sobre los cuerpos. Las antiguas épocas donde la intimidación se realizaba desaparecen, reformulándose a partir de 1973 la tecnología militar y policial que hace posible un descampado cultural y político dispuesto para el futuro steam brutalista de la dictadura. Por lo mismo, podemos considerar la historia reciente de los estados nacionales latinoamericanos dictatoriales como un escenario de reconfiguración histórica del aparato oligárquico, junto con un espíritu burgués renovado, que promueve medios ambientes de terror para su habitabilidad ordopolítica, sustituyendo las viejas técnicas análogas de la violencia por saturaciones incalculables de una ansiedad generalizada.
No son los estados nacionales, sino enormes dispositivos telemáticos y transnacionales de medio ambiente intensivo para mantener cohesionados grandes masas de cuerpos humanos. Lo que comúnmente hemos conocido como terror de Estado responde más bien a técnicas prematuras de la violencia, es decir, acciones directas de represión, aniquilamiento sistematizado y organización cívico-militar del enemigo interno para su indefectible persecución. Todas acciones desplegadas contra las multitudes domesticadas y sometidas. Mientras que el armoterrorismo, es decir, la tecnología psicopolítica de control social contemporánea, crea estrategias y prótesis de estrés postmilitares para efectuar el control social sobre la ocupación de los individuos. Esta es la característica fundamental de un Estado neoliberalizado: crear un medio ambiente anímico y hauntológico, es decir, un medio ambiente fantasmal, anímico, depresivo, a través de la suspensión latente del uso armamentista, cuya memoria del entramado cultural consiste en recordar solo el pasado violento de las circunstancias históricas presentes, emulando una paz social, productivista, en constante tensión psicopolítica. Una especie de amenaza anímica que afecta no solo la desnudez de los cuerpos mutilados y exterminados, sino a su vez coarta las imaginaciones, los imaginarios y proyectos sensibles de las nuevas formas de existencia depresivas. Esta definición se puede extender hacia la concepción de realismo capitalista que el mismo Mark Fisher utiliza para caracterizar una dimensión psicopolítica de la cultura neoliberal. Abro comillas: el realismo capitalista es algo más parecido a una atmósfera general que condiciona no solo la producción de cultura, sino también la regulación del trabajo y la educación, y que actúa como una barrera invisible que impide el pensamiento y la acción genuina. Segunda parte: armoterrorismo y respiración artificial. Armoterrorismo para Sloterdijk no es solo un concepto de evidente significación contemporánea, relativa a las maneras actuales de despliegue técnico de las diversas formas de dominación social y política. También es el nombre que recibe la época donde la alteración de los espacios de respiración, los medio ambientes respirables, se encuentran completamente organizados para efectuar modelos de convivencia reprimidos. Sloterdijk considera la implementación del gas como arma medioambiental, utilizada por primera vez el 22 de abril de 1915 durante el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, el inicio de la modernidad global. Si la modernidad tardía se caracteriza por la articulación de una práctica postmilitar del terrorismo, la sofisticación de la producción y las formas de trabajo, y por último, una preocupación por la habitabilidad medioambiental, que hoy en día lo podemos reconocer a través de las discusiones en torno al antropoceno, por ejemplo, el futuro hipermoderno de las prácticas políticas y desarrollo social tienen como orientación los medio ambientes simbólicos y respirables de las grandes concentraciones de cuerpos políticos. La respiración es un tema crucial para los modos de existencia contemporáneos. Es un ejercicio que se encuentra sujeto a las maneras de hacer y vivir. Respirar en el trabajo no es lo mismo que respirar al aire libre en momentos de dispersión. Esta diferencia supone ejercicio repetitivo de ritmos distintos. Por tanto, es una manera de concebir la relación entre vida y existencia mediante un filtro post-metafísico bastante particular. Es decir, la respiración como un ejercicio que vincula nuestra existencia a las atmósferas que habitamos y los tiempos que organizan el ritmo respiratorio de nuestras ocupaciones. ¿Cómo respiramos? Agitada o apaciguadamente, es señal de los espacios y atmósferas que organizan nuestros tiempos de actividad y desocupación, regulando nuestras ejercitaciones de sentido. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando ese ritmo se encuentra sujeto a la hiperproducción del trabajo y de la vida, imposibilitando el respirar sereno? O bien, ¿qué ocurre cuando, para respirar a los embates de la axiomática capitalista, a veces hay que agitar el corazón? Al parecer, los niveles de control de la respiración de los individuos se encuentran completamente atravesados por las lógicas atmosféricas que organizan las diatribas existenciales actuales. Sloterdijk cita a Shakespeare, abro comillas: me quitáis mi vida si me quitáis los medios por los que vivo. Esto supone claramente que los nuevos medios de terrorismo estatal en el escenario postmilitar controlan, mediante la ejercitación repetitiva del modo de producción capitalista de la vida, los medios ambientes de respiración vital. La herencia dictatorial, en tanto, es una herencia neumática, un respirar cotidiano del miedo y del terror, donde la agitación no emerge desde la resistencia, sino de la extracción constante de la energía vital.
La amenaza constante de la existencia ante la pérdida de los medios de subsistencia es la ecología, es decir, la lógica del espacio donde rebota el sonido y la respiración instalada por la dictadura. Habitar el neoliberalismo es habitar una determinada forma agitada de respirar. Respiración agitada frente al terror estatal institucionalizado y sistematizado. A partir de estas apreciaciones podemos comprender que el neoliberalismo opera diseñando objetivos climatológicos, donde el cuerpo es acondicionado psicopolíticamente para orientarlo hacia la hiperproducción de la vida y el consumo de sustancias y objetos fármacodependientes altamente adictivos. La forma de los gobiernos contemporáneos han priorizado en su gestión los resultados emanados de la seguridad pública y el control social interior, en base a los rendimientos, a las rendiciones anímicas, bien digo. Las casas ministeriales se subyugan a la gestión de la seguridad interior, y así podemos comprender que la seguridad interior no sea más que una extensión del almoterrorismo diseñado en tiempos de dictadura. Es más, la dictadura sobrevive a través del almoterrorismo diseñado para la vida cotidiana de los individuos neoliberales, donde la respiración se calcula milimétricamente. Abro comillas. El hábito ineludible de respirar se vuelve contra los respirantes de tal modo que estos se convierten en cómplices involuntarios de su destrucción. Cierre comillas, una cita de Slobodan. No cabe duda que el modo de vida neoliberal se disemina aún más mediante el no cuestionamiento de los espacios de respiración por parte de los individuos cotizantes, creyendo que el modo de vida que habitan surge desde las antiguas expresiones democráticas, o que respirar propiamente tal no tiene absolutamente nada que ver con el medio ambiente tecnopolítico que se habita. Las condiciones atmosféricas, o bien las climatologías de vida, son elementos que nos proporcionan una mayor comprensión de la existencia contemporánea, fundamentalmente debido a la red de elementos tecnodigitales en los que se encuentran insertos los diversos sistemas vivientes. No obstante, no todo es pura ilusión o ignorancia sobre la habitabilidad almoterrorista. De hecho, los individuos neoliberales advierten la respiración agitada que propicia el medio ambiente propiamente tal, cuando precisamente se activan los elementos de ansiedad o el miedo a la vida inserta en esas condiciones. Generalmente son los modos de respirar que se desatan por la lógica de la deuda, la violencia patriarcal o los sistemas de competencias y rendimientos. Cuando la función neumática no soporta estas exigencias atléticas del cuerpo productivo, entonces el organismo colapsa y entiende que su cuerpo no es compatible con el medio ambiente que lo rodea. La comprensión mayor se identifica cuando logramos detectar que ese ambiente de respiración se encuentra diseñado, es decir, contaminado, con los gases de la dictadura. De este modo, abro comillas, el terrorismo diluye la diferencia entre violencia contra personas y violencia contra cosas desde el flanco del medio ambiente. Es violencia contra aquellas cosas humanos circundantes, sin las cuales las personas no pueden seguir siendo personas. Cierro comillas. Una cita de Slobodan. El medio ambiente de terror experimentado en la dictadura, de esta forma, abandona su pura producción de espectro, para instalarse materialmente como el medio ambiente heredado de la dictadura en el cual respiramos y tratamos con las cosas. El futuro de la memoria histórica de la dictadura depende de los espacios que aún permiten respirar el aire de terror instalado desde 1973. Y esta es la última parte. Hiperproducción del miedo y ansiedad sistemática. Ahora bien, los esquemas que permiten la sustentabilidad de un clima de terror intimidante de la existencia neoliberal se constituye a partir de una raíz fobocrática. Este esquema general de la violencia implica al mismo tiempo la aplicación de estrategias psicopolíticas de recrudecimiento desarrolladas por la axiomática capitalista. El esquema fundante del miedo se posiciona como el componente anímico teológico subyacente que modela el almoterrorismo actual y sus complicidades con la forma de vida neoliberal. La deuda material y la culpa por la inactividad serán siempre componentes anímicos sobre los que se funda la ley que permite a los conjuntos humanos mantenerse activos y cohesionados. Posteriormente, el neoliberalismo diseñará un campo lúdico e ilusorio para el fomento de una falsa herejía en las formas de vida. La mercantilización o uberización de la vida se extiende a través de una serie de opciones de productos de consumo
donde los seres humanos más atraídos por la forma de vida neoliberal traducen las opciones de sus destinos vitales o existencias de manera similar a cómo uno escoge en qué restaurante comer o dónde comprarse las últimas prendas de moda. Este rito neoliberal esconde precisamente la forma de una intimidación originaria desarrollada en épocas de dictadura, época por lo demás que aún no pasa. La clásica categorización de la dictadura como un proyecto cívico-militar deja escapar su alianza con los valores más retrógradas del conservadurismo cristiano. Habría que recordar la alianza con el catolicismo franquista, o bien la fundación del Opus Dei en Chile. Todos mecanismos postseculares de integración de la forma de vida neoliberal a un nivel material, pero con un fortalecimiento de los valores fogocráticos que reúnen pueblo, patria y Dios. De ahí que la síntesis sería una dictadura cívico-teológica militar. Es de amplio conocimiento que la historia cultural y política de Chile se encuentra marcada por un alto grado de experimentación de los elementos futuros para el progreso de sus pueblos, antes del neoliberalismo experimental implementado por la dictadura junto con los seres domesticados en Chicago. El proyecto Zero Science 5 se ubica como el mayor ejemplo de experimentación tecnocientífico global del conocimiento de la izquierda durante el siglo XX. Así lo reconocen los actuales pensadores del aceleracionismo, cuando señalan, abro comillas, que la experiencia chilena de socialismo cibernético continúa siendo el paradigma de la reorientación de tecnologías capitalistas existentes para fines comunes. Cierro comillas. Esto quiere decir que el grado de experimentación tecnocultural y político de la historia republicana chilena se ha articulado a partir de su imagen de laboratorio global de los futuros posibles y perdidos. No solo fue experimental el socialismo democrático allendista y la posterior contrarrevolución capitalista y neoliberal de la dictadura pinochetista. También lo es hoy las formas de control psicopolítico que no permiten una imaginación de la vida más allá de los elementos centrales de la cohesión fogocrática neoliberal: deuda, éxito y miedo. De ahí que la solidificación de la imaginación neoliberal sea traducida como un realismo capitalista. Y para terminar, la denuncia de estos elementos alimenta el nuevo espíritu capitalista de lo real. Es más efectivo, en cambio, exponer el realismo capitalista como lo que precisamente deja de ser, es decir, un modo de vida ilusorio que opera directamente en la psique de los individuos. De esta manera, Mark Fisher nos ayuda a comprender que lo real del capital perdura debido a una extensión hacia dimensiones de la salud mental y la educación, como dispositivos de concentración y reproducción del realismo capitalista en la experiencia temporal y la ocupación de los cuerpos. Lo real del capitalismo se debe a su fuerza ilusoria cognitiva que filtra los modos de existencia y controla la potencia de la ficción. Como vemos, la esfera psicopolítica es precisamente el lugar de las contradicciones del capital. Esto quiere decir, a su vez, que las anunciadas contradicciones del capital, no son sólo del orden estructural económico-político, sino que se refieren al futuro del capitalismo cognitivo de rendimiento y de presión intelectual que viven los individuos. Finalmente, Mark Fisher propone que, y lo cito, es necesario volver a discutir el problema creciente del estrés y la ansiedad en las sociedades capitalistas de la actualidad. La plaga de la enfermedad mental en las sociedades capitalistas sugiere que, más que ser el único sistema social que funciona, el capitalismo es inherentemente disfuncional y que el costo que pagamos para que parezca funcionar bien es en efecto alto. Eso. Muchas gracias. Podemos tener una conversación, ¿no? Yo tengo preguntas que hacer, pero soy el moderador, no el discusor, no es la modalidad de casa, ¿no? Solo moderador. Entonces prefiero pasarle la palabra a ustedes si es que tienen preguntas, y si queda tiempo yo converso con ustedes. Yo estaba pensando mientras los tres hablaban sobre la idea de una subjetividad en disputa, ¿no? Que parece que el trabajo de Rudy nos permite pensar en esta idea de la subjetivación política en crisis en términos de la categoría del obrero, de demos, el pueblo. Claudio, pensar
pensar los mitos, pero también la estética del milagro, o sea, la deuda y la culpa. Me gusta mucho ese double register de lo económico y teológico. Entonces, pensando en esos términos, me gustaría, no sé, invitarles a comentar un poco cómo podemos discutir las dimensiones culturales, de producciones culturales o estéticas de esta posible subjetividad en disputa o crisis de subjetividad y subjetivación, ¿no? Entonces, no sé, si alguien tiene algo que comentar con esto, a respecto de eso, ¿no? Lo cultural, lo literario, y esta función de participar. Si estamos hablando de una disputa de subjetivación, subjetividad, participar. ¿De qué forma? Participa, articula, conceptualiza. Bueno. Puedo añadir una cosa, porque me parece que en cierto sentido otra cosa que une, digamos, los tres papers es como que todos están, bueno, según lo escuché yo, que están hablando de cierta retórica del poder, fantasmagoria, etcétera, o sea, no, sí, una retórica corporal, no disciplinaria, etcétera, clasificatoria, no sé cómo sería. Pero entonces la cultura ya está en ese poder, o sea, es la cultura del poder. Eso me llamó la atención, eso, o sea, no sé por qué, pero porque estaba en, no sé, yo lo vi en los tres, ¿no? Pero por eso me interesó especialmente la idea de la ironía de González, ¿no? Y no entendí muy bien ese punto, que quería saber más, pero bueno, o sea, creo que en cierto sentido esa ironía, esa posibilidad de distancia, de otra respiración quizás, etcétera, podría estar ahí, sí, podría estar ahí en los tres. No sé, o sea, no es la misma pregunta, pero es otra, no sé. O sea, tú estás hablando más de formación, o sea, de respuestas culturales, pero está también en la cultura de la o sea, las dos preguntas preguntan por la posibilidad de un desgarro frente al panorama que ustedes muestran. O sea, hay un desgarro, digamos. Cultural, no, claro. O sea, especulación. Todo es cultural en un punto, ¿no? O sea, bueno, eso no. Claro, como para después darle la palabra a Rudy y a Claudio, solo comentar que a propósito de la relación entre el terror de Estado y los espacios de respiración, precisamente se está, desde 1973, se está cultivando un modo de producción de la subjetividad basado en que ese sujeto tiene que vivir, tiene que respirar solo para su mejoramiento en la forma de vida que ya está reinstalada. O sea, no hay elegida de la vida, no hay elección de la vida. Es una vida que se encuentra programada no solo en términos culturales, sino que se encuentra programada incluso en términos neurocientíficos, ¿ya? Su propia plasticidad, su propia capacidad biológica se encuentra diseñada para eso. Eso genera, por eso también la metáfora entre, o sea, el vínculo entre almoterrorismo y respiración tiene que ver con en cómo salir de esa sensación claustrofóbica, ¿no es cierto? O esas posibilidades de ruptura a partir, pues, de un desgarro, pero que permite comprender entonces que la transformación cultural o la nueva comprensión de la cultura a partir de la programación de la acción capitalista instalada por el neoliberalismo en Chile es más bien la constante materialización de esos acondicionamientos de la vida. O sea, expresiones culturales propiamente tal se encuentran, desde mi punto de vista, a lo mejor lo puede ver de otra manera, probablemente también desde nuevas formas de comprender el arte o nuevas experiencias estéticas, estas maneras de tratar de salir de ese medio ambiente neoliberalizado. No sé si Claudio quiere responder primero también a la economía. Bueno, igual el texto que
leí ahora tiene un defecto, ¿no? Y que es una cosa muy... Bueno, las tres papers son sobre Chile, pero el mío además es chileno, en términos de que es una discusión con la escena chilena de ahora, digamos, de este minuto. Me parece particularmente sintomático que a 50 años del golpe de Estado en Chile, la imagen prevalente, tanto de la UP como del golpe, sean las de momentos que podemos llamar que son interruptivos, ¿no? Es decir, que parte de la historia por la mitad. Y en ese sentido, bueno, obviamente que en ese gesto de partir la historia por la mitad, de instaurar esta idea de una gran ruptura, ¿no? En esta sedimentación que también es cultural sobre una gran ruptura, que sería el golpe, y una gran ruptura que sería también la unidad popular, ¿no? Lo que pasa son dos cosas, en mi entender, digamos. Primero, que se produce lo que podríamos llamar una disolución del desgane de esos momentos con no solo la historia, sino también con los agentes que los producen o que los llevan a cabo, porque hay una cuestión súper importante, y es que el golpe sí que es una ruptura, pero también era la consumación de algo, ¿no? Claro. También tiene una trayectoria, también tiene, por así decirlo, una línea que se puede rastrear, que obviamente no es una línea ubicua, una línea, digamos, complicada, no es una línea recta, pero sí que el golpe tiene su historicidad, por así decirlo, ¿no? Tiene su historicidad material ancestral. El golpe no es una cosa milagrosa que viene de la nada, ¿no? Y el neoliberalismo tampoco, y eso es súper interesante porque en la historiografía está trabajado, pero en nuestro campo mucho menos. Tienes, por ejemplo, la experiencia de la misión Klein-Sack, ¿no? En los años 40, ya la idea del neoliberalismo venía, digamos, resonando en Chile con anterioridad a la dictadura, la necesidad de reformas de ese tipo. Por lo tanto, tampoco es que la visita de Milton Friedman durante la dictadura de Chile haya sido una ocurrencia meramente de Pinochet. Un segmento importante de la oligarquía o de la burguesía chilena venía hace mucho tiempo antes del golpe con estas propuestas, que tienen su resistencia interna en otros sectores de la oligarquía también. Entonces, bueno, también pasa lo mismo por otro lado con la unidad popular, ¿no? O sea, la unidad popular aparece como el resultado milagroso de la suerte de irrupción demótica, ¿no? de la masa o qué sé yo, o del pueblo. Y lo que me parece a mí es que sí se puede hablar en esos términos, pero también hay un riesgo de fetichización conceptual o de producción de mitología. Y la frase de Horacio González, a mí lo que me gusta es que dice que, bueno, que los mitos son importantes, ¿no? O sea, que los mitos tienen su función en la política, sobre todo, en la literatura, pero que hay que mantener con ellos una distancia irónica. Y lo dice en un libro en el que está todo el rato discutiendo con la imaginación literaria del siglo XX argentino respecto al siglo XIX argentino. Es decir, cómo el siglo XX argentino está leyendo a Echeverría, a Sarmiento, a Alberdi, ¿no? Como meros portavoces, por así decirlo, de las clases dominantes del XIX, ¿no? Y Horacio González viene a decir que en eso hay algo de mitológico también, ¿no? Que hay una cuestión también ahí de producción de mitos, y que por lo tanto habría que mantener una distancia irónica con esos mitos. Y me parece que esa es la tarea frente a estos dos, digamos, imágenes dialécticas, por así decirlo, que son el OP y el golpe, que al ser entendidos ambos como mitos de la interrupción teológica de la historia por la mitad, terminan en un aparato de reversibilidad dialéctica. Eso no sé si se entendió, a lo mejor totalmente. No, súper. Gracias, Claudio. Por mi parte, me gustaría tomar un poco lo que partió diciendo Claudio respecto de
este lugar que se le da al acontecimiento, digamos, de la dictadura como un acontecimiento casi ideológico, ¿no? Yo también partí mi presentación un poco haciendo una revisión muy corta, digamos, o muy sintética de una serie de elementos que son antidemocráticos muy fuertemente desde el comienzo de la historia republicana, ¿no? Entonces, respecto de esta idea de cultura, yo creo que un artefacto cultural fundamental que existe en Chile es el mito de la democracia, ¿no? Que opera en la derecha y en la izquierda, ¿no? Esta idea de que Chile es un país históricamente democrático, ordenado, es una reproducción cultural, ¿no? Bueno, lo importante, por ejemplo, del acontecimiento del 2019 tiene que ver con la puesta en crisis, en cierto modo, de esa idea de democracia, ¿no? Y que hace aparecer lo que a mí me interesa como postdemocracia, ¿no? Porque también en parte lo que sucede en la revuelta es que emergen nuevas formas de vínculo, nuevas formas de estética, que también se venían, digamos, cultivando durante mucho tiempo. Otra forma, digamos, de habitar los espacios públicos en común, de expresar ciertas formas de respirar. Otras formas de respirar en común. Y eso también, claro, lo que sucede ahí, que a mí me parece muy interesante para tomar también lo que plantea Diego del etnoterrorismo, es cómo el poder responde en primera instancia después de esta declaración de guerra, ¿no? Que queda en evidencia completamente la crisis del mito democrático. Es que las fuerzas policiales lo que hacen es generar un nuevo tipo de terror de Estado, que tiene justamente que ver ya no simplemente con atacar el cuerpo directamente, sino con neutralizar la relación de cuerpos con otros cuerpos, ¿no? Entonces se ataca a la vista, ¿no? Se ciega a la gente, se ataca se llena todo de aire contaminado con gases, entonces se ataca se disparan carros lanzaguas con agua contaminada, digamos, con químicos que queman, entonces se anula, digamos, la relación del cuerpo, ¿no? De la piel. Entonces, como que el nuevo tipo de terrorismo es un terrorismo que apela, digamos, a una dimensión estética, ¿no? Una neutralización estética de los cuerpos que busca interrumpir la relación con otros cuerpos, ¿no? O sea, es una estética general, digamos, claro, que realiza el proyecto de estetización anestésica del cuerpo. Anestésica del cuerpo, claro, para interrumpirlo, ¿no? Herencia directa del fascismo. Claro, pero de un modo nuevo, digamos, no con nuevas tecnologías, ¿no? Y yo creo que la fuerza de esos vínculos que se buscó destruir tienen que ver justamente con un tipo de producción, digamos, cultural o simbólica que se empezó a elaborar ahí, ¿no? Esas relaciones y lo que sucede tampoco es que se dé de la nada. Como la dictadura no se da de la nada, digamos, ese tipo de vínculos de la revuelta también se van elaborando en el tiempo, digamos, ¿no? Hay muchas manifestaciones previas, hay mucha elaboración cultural previa también, de las movilizaciones feministas, etcétera, del 2018. Yo creo que en esa dimensión se juega muchísimo lo que uno podría llamar hoy en día política y modo de subjetivación, ¿no? Yo me referí un poco a la cuestión del pueblo, o a la cuestión del demos, pero ese no es más que un modo matricial, digamos, de la subjetivación política, ¿no? Yo creo que es como un fondo de matricial, pero un modo de subjetivación política hay múltiples, ¿no? Y eso hay que crearlo, que tiene que ver con la imaginación común, ¿no? Y yo creo que ahí la cuestión cultural juega un papel crucial. Eso podría A propósito de lo que tú comentabas, disculpa, lo que tú te preocupabas a propósito de la deuda y la culpa, es precisamente son las categorías teológicas con las que opera el neoliberalismo, y por ejemplo lo de la revuelta de octubre fue un momento de suspensión de ese modo de subjetivación construido a partir de eso, donde tú te liberas de la carga de la culpa y suspendes la deuda, que es propiamente la carga de la culpa y la inactividad. Mucha gente perdió sus trabajos por ir a la revuelta. Mucha gente se endeudó hasta no sé qué por estar ahí, por querer transformar también el modelo que se estaba habitando. Claro. Ahora, lo interesante es que en 1921, en un pequeño opúsculo llamado Capitalismo y Religión, Benjamin ya precisamente enfatizaba no el neoliberalismo, sino el capitalismo como culto basado en el Schutz, que significa precisamente deuda y culpa, ¿no? Claro. Por supuesto pueden interrumpir en cualquier momento, pero yo tenía unas preguntitas. Yo tengo otra. A ver, adelante.
No, bueno, me llamó la atención mucho lo que estabas hablando sobre la democracia, el mito de la democracia, porque también me preguntaba por qué ese título, postdemocracia. Claro, por un lado. Y por otro, la cuestión de la guerra. ¿Cómo trabajas tú, Rudy, ese concepto de guerra dentro del discurso político? Hasta el día de hoy me gustaría a lo mejor que lo enfocaras más. Y otra reflexión que me nace dentro de esta ponencia es la idea del golpe. No solamente un golpe político, sino que también la idea del golpe a la vida. Y no solamente el golpe del 73, sino que el golpe que existen los trabajadores, ¿cierto? Mucho antes, y estoy remitiéndome a un libro de Lillo, ¿cierto? Sobre Subterra, donde hablas, por ejemplo, de la cuestión del cuerpo, cómo el cuerpo se evanece, después de 12 horas de trabajo, 12 horas de trabajo no solamente del padre, sino que también del niño, claro. Y cómo la culpa también, digamos, recae en esto. Claro, al final de la jornada. Al final de la jornada, exactamente, donde no hay salida. Exacto. Entonces, dentro de todo esto, ¿cierto? Me apareció esa idea, no solamente esa idea del golpe político, sino que un golpe que estamos viviendo hace siglos, digamos, dentro de todo eso. Simplemente unos comentarios. Bueno, yo probablemente te pregunto lo último. Yo siempre lo he entendido como un golpe al espíritu. Uh-huh. No es porque tenga inconvenientes con una definición de vida, sino que me refiero a un golpe al impulso también. Uh-huh. Es decir, algo que no permite que tú salgas de ese ritmo laboral que es... Latinoamérica es una cuestión que es herencia directa de la esclavitud y la colonización, ¿no? Entonces, y que Rudy lo maneja de mejor manera a propósito de la guerra y de la pacificación. Entonces, es una cuestión hereditaria. Hammerhead por ahí tiene una cuestión muy linda, o sea, no muy linda, muy acertada. Es linda intelectualmente, pero es muy acertada más bien, que tiene que ver con que detecta que el trabajo es la única forma que ha sobrevivido el fascismo. Y con la que se construyen democracias. La democracia liberal es precisamente mantener activos a los seres humanos, porque si no nada funciona en una forma de vida neoliberalizada. Entonces se van reconfigurando esas formas de la culpa y de la deuda. Claro. Sí, de esa espiritualización. Claro, sobre la relación entre guerra y postdemocracia, ¿no? Bueno, lo que traté de definir como postdemocracia es esta conjunción de elementos de dos conceptos más generales de democracia, entre comillas, digamos, ¿no? Que son históricamente situables. Y uno de ellos tiene esta sobrecarga militar, digamos, ¿no? Que es la idea de la democracia protegida, que es un tipo de democracia que se gesta, digamos, a partir de lo contra Pinochet y Guzmán, digamos, y una serie de sujetos, pero que tiene en su centro la idea de una doctrina de seguridad interior del Estado, digamos, que es otra línea también que se abre hacia otros territorios, digamos. O sea, esa doctrina se expandió en toda la región y tiene que ver con el contexto que ha sido de la Guerra Fría, la influencia de Estados Unidos, que toma la idea de seguridad interior y allá se localiza como seguridad interior del Estado, ¿no? Entonces lo que sucede es que la noción de ejército termina de ser, digamos, esta contención contra el enemigo externo y se vuelca, digamos, al interior, ¿no? del Estado como función principal contra la idea de un enemigo interno, ¿no? Y esa es la clave, una de las claves fundamentales de ese tipo de régimen, digamos, que emerge cada cierto tiempo en Chile de modo muy claro, ¿no? O sea, la revuelta fue fundamental cuando Piñera declara la guerra contra un enemigo, claro. Un enemigo poderoso que no respeta nada ni a nadie, digamos, ¿no? Y es interesante lo que pasa con esa declaración de Piñera, porque esas mismas palabras Piñera las utilizó por lo menos en más de 10 discursos meses antes, digamos, de la revuelta, que estaban dirigidos en parte a cuando no sé, habría comisarías o cosas en la zona de la Araucanía. Entonces, por un lado, el enemigo ahí era localizado digamos, en la zona de conflicto del sur de Chile, y por otro lado utilizaban los mismos conceptos cuando hablaba a la policía, también discurso a la policía respecto del narcotráfico, ¿no? Y cuando parte la revuelta, esas mismas palabras se terminan aplicando, digamos, contra todos, digamos, ¿no? Que es un enemigo que no tiene nombre, digamos, ¿no? Entonces ahí emerge, digamos, este sustrato de la postdemocracia que se conjuga con otros, digamos, que va siendo suplementado con el consenso
¿no? Con las lógicas consensuales que van, digamos, haciéndolo de algún modo equilibrarse y no desatarse completamente, ¿no? Y ahí es donde aparece la cuestión de la pacificación también, ¿no? Entonces yo creo que pensar la cuestión militar ahí en el centro de la postdemocracia es clave en ese sentido, ¿no? No perder de vista que siempre es un concepto de democracia que está habitado, digamos, desde ya por un enemigo interno, sea quien sea, pero siempre tiene que estar esa figura ahí instalada. O sea, el enemigo. El enemigo es interno, ya no hay enemigos simplemente fuera, sino que hay un enemigo interno que puede ser cualquiera, digamos, puede ser el mapuche, o puede ser un narcotraficante, o podemos ser cualquiera, digamos, ¿no? En el momento de una revuelta. Pero esa es la lógica en que el aparato bélico se vuelca al interior de la sociedad, digamos, o sobre la sociedad. ¿Preguntas, algo? Yo estoy entusiasmadísimo, me parecen los tres trabajos presentados notables, digamos, ¿no? Primero, Claudio, agradecerte por mostrar la copertenencia al excepcionalismo chileno de izquierda y derecha, ¿no? Como decía Nicanor Parra, izquierda y derecha unidas jamás serán vencidas. No hay diferencia. No obedece el toque más. Desafortunadamente, ¿no? Me parece central la referencia a González. Podría haber sido Fulvio Jesse precisamente y su debate con Querelli, la tecnificación del mito, ¿no? Pero González me parece extraordinario precisamente como referencia. Y yo te preguntaría, pero no me responde al tiro porque quiero preguntarle a cada uno algo, ¿no? La diferencia entre desmetaforización, que la introdujiste con la operación crítica de Zabaleta, digamos, ¿no? Que sabemos de dónde viene en términos críticos, etcétera, ¿no? Y desmitologización. Yo creo que parece una diferencia puramente conceptual, pero está llena de consecuencias. Me gustaría ver si tú crees eso o no también, ¿no? Para Rudy, que me parece extraordinario, el único problema que tengo yo con la palabra postdemocracia, ¿no? Pero no sé, no se me ocurre ninguna otra, ¿no? Pero yo creo que la centralidad de tu argumento es que esta tendencia postdemocrática no es algo novedoso, no es algo que ocurre en la coyuntura dictatorial o en el golpe, sino que el golpe reactiva una tendencia fundacional de la República Chilena. Por eso la cita de Egaña y a las tres constituciones que estructuran, digamos, jurídicamente el esqueleto chileno es central, ¿no? Es decir, las democracias latinoamericanas, para salir un poquito de Chile, ¿no? Como diría Rafael Rojas, ¿no? Que estuvieron articuladas con un sueño republicano, tempranamente, ya en 1820, fueron sobrecodificadas por el proyecto, ¿cierto?, terrateniente autoritario, ¿cierto?, propietarista, ¿no? Es decir, quedaron subordinadas a los imperativos del mercado mundial y de la hiperproductividad, ¿no? Entonces, me parece súper interesante mostrar de que en realidad la dictadura más bien actualiza una configuración antidemocrática en el seno de la supuesta excepcionalidad democrática chilena, ¿cierto? Eso me parece la cuestión más potente. Ahora, yo creo que no es vano preguntarse por la diferencia entre demos y pueblo. Esto lo hemos conversado varias veces, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso que cuando Rancière le contesta a la noción de multitud de Negri, de la tradición italiana, reivindicando la pertinencia del concepto de pueblo, no está pensando en el pueblo como ficta etnicity, según nos recordaba Claudio, ¿no? A partir del análisis de Balibar, el pueblo nacional, digamos, sino más cercano a lo que Didi Hurman llamaría un pueblo figurante, ¿no? Un pueblo figurante, ¿no? Entonces el demo sería algo así como un pueblo figurante o catacrético que rompe el contrato simbólico que articula el pacto constitucional, es decir, la postdemocracia, etcétera, ¿no? Entonces, quizás ahí habría un lugar donde intervenir interesante, ¿no? La relación. ¿Hasta qué punto todavía es posible pensar en la categoría de pueblo? ¿Ah? ¿Y cuál sería precisamente ese tipo de pueblo, ¿no? O tomo, demos, ¿no? Pero me parece que la existencia de Rancière es el pueblo, ¿no? El pueblo, pero no el pueblo tal cual lo pensamos en la filosofía política, jurídica, etc. Y lo otro, por supuesto, es Sloterdijk. Es un poco tramposo porque Temblores de Aire, de donde se le idea como terrorismo, se publica como volumen aparte en español y después aparece como esfera. Y yo creo que toda tu lectura pasa por entender de que el dispositivo terrorista configura la esfera, ¿cierto?, planetaria en la cual está articulado el modo de vida bajo el capitalismo contemporáneo o llamado gubernamentalidad neoliberal. Por lo tanto, no es solo la metáfora del gas, digamos, de la invención de la granada de cloro, sino que es todo el dispositivo tecnológico, ¿cierto? Claro, esférico, exacto.
Pero ahí la metáfora, la frase de Sloterdijk, además que la invención de estas granadas consiste en que el combate a cuerpo queda desplazado por un tipo de tecnología que hace al enemigo cómplice de su propia destrucción. En la medida en que el enemigo no puede dejar de respirar este gas contaminado, no puede dejar de exterminarse a sí mismo, ¿no? Claro. Ya, entonces retomando la pregunta que te hacía Ana y que te enfatizaba Kate, ¿cómo pensar? Porque ha aparecido la palabra interrupción, la palabra suspensión. ¿Cómo pensar, digamos, el momento en que uno, el momento de una respiración que no esté ya artificialmente coordinada por la lógica del narcoterrorismo, ¿no? Claro, que no esté contaminado. Que no esté bueno, la contaminación a lo mejor llega a la construcción, digamos, solo la contaminación del origen, digamos, pero que no esté ya regulada por el narcoterrorismo, ¿no? ¿Cómo pensar esa suspensión? Claro. Porque da la impresión de que ya no existe el afuera utópico, claro, de la modernidad, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar esa? Y quizás ahí la idea de fuerza débil, instalada desde Walter Benjamin hasta Simone Weil, ¿no? Con la gracia y la crítica de la guerra, etcétera, ¿no? Y en Benjamin la débil fuerza mesiánica, o flaca fuerza mesiánica, ¿cierto? Y la cuestión de la apnea, el papel que tiene la apnea, por ejemplo, en Hegel, ¿no? La cuestión de esta respiración interrumpida, que desactiva el sistema. ¿Cómo pensar ahí, en términos de respiración, digamos, la desarticulación? Exacto, un tipo de apnea que produzca una desarticulación, aun cuando no sea el origen de otra forma de respiración, sino siempre interrupción, como la revuelta. Claro, un socavón de ahí. Socavón. Claudio, ¿querés decir algo sobre mitología? Sí, bueno, gracias por la pregunta, porque esa es uno de los problemas centrales del texto, ¿no? O que se propone figurar. Respecto al problema de la metáfora y la desmetaforización, está ese famoso texto de Derrida, ¿no? La mitología blanca, en el que precisamente lo que trasunta es un tipo de relación con la metáfora que no esté, por así decirlo, sumergida en la ingenuidad de pensar de que hay una desmetaforización absoluta, de que hay un lugar sin metáfora, ¿no? Es decir, la oposición entre logos y mitos, por así decirlo, en ese texto se basa precisamente en la idea de que la mera ilusión de un logo sin mito es el fundamento de la razón mitológica occidental. Entonces, la mitología blanca sería el mito de un logos sin mito, aunque suena medio dialéctico, pero eso es más o menos, ¿no? Y me parece que, por lo tanto, la cuestión de la desmetaforización me parece tan interesante en Zabaleta, porque él, siendo un pensador, digamos, que pertenece con todo al campo o al ámbito del marxismo, sin embargo, no se restringe el uso de metáforas en el desarrollo de su propio arsenal conceptual, por así decirlo. De hecho, lo nacional popular, el poder dual en América Latina, que es el texto que yo trabajé aparte del otro texto que se llama Fascismo de Coyuntura y Disolución. En ambos textos hay una recurrencia a la idea de Allende, del cuerpo de Allende, como una metáfora, ¿no? Como una metáfora del Chile entero. Él dice que el cuerpo de Allende es una metáfora del Chile entero, y que permaneciendo adentro del palacio nos dice algo respecto a las definiciones estratégicas, porque es un texto obviamente muy estrategizante, respecto a las disposiciones, definiciones estratégicas de la clase trabajadora chilena, por así decirlo, en el ciclo de 1970 a 1973, ¿no? Y que es lo que nos dice, nos habla de, por así decirlo, una sobreestimación del mito excepcionalista de la continuidad republicana en la historia de Chile, ¿no? Que es un poco lo que el Rudy estaba tratando de destrabar o de construir. Toda vez que, claro, ese mito está muy mal armado en primer lugar, porque Chile no ha habido un golpe de Estado, han habido como al menos 10, ¿no? Distintas intervenciones militares. Gabriel Salazar, el famoso historiador, también bastante mitológico, pero que
uno da cuenta de este tipo de informaciones, ¿no? De que en realidad el ejército chileno ha intervenido contra su propia población civil de manera sostenida en la historia de Chile, ¿no? En 1973, en ese sentido, no constituye ningún tipo de excepción en la historia del ejército. Recuerdo al respecto que algo que de hecho le puede servir mucho al Rudy, la presencia de un general nazi entre los primeros instructores que tuvo el ejército de Chile en 1920. Cuando yo fui a hacer mi trabajo de archivo de la Academia de Guerra del Ejército de Chile, me encontré con que en particular había sido muy importante este señor von Nauer, y además fue quien hizo el bombardeo a Guernica después de la Guerra Civil Española. Una joya. Y que después fue lugarteniente de Hitler en Moscú. Lamentablemente por la humanidad murió en esa intentona, pero ahí hay un dato muy importante, ¿no es cierto?, de von Nauer, porque von Nauer es quien importa además la idea de guerra total, ¿no?, que venía de Ludendorff en esa época, y la idea de guerra total ya presume que en toda guerra el primer enemigo es el interno, porque la idea de guerra total, que se puede leer en conjunto con la idea de movilización total que está en Juncker, ¿no es cierto?, es que la primera cuestión que tiene que resolver un ejército es su enemigo interno. Entonces, claro, esta doctrina de seguridad nacional, del enemigo interno, etcétera, parece tener una historia más amplia o más larga de lo que nos quiere hacer saber cierta crítica interesada en mantener la imagen de que hubo en Chile alguna vez un ejército democrático. Sin duda hubo militares democráticos, ese es otro tema, otra discusión más historiográfica, sin duda lo hubo, y hubo incluso militares socialistas, no, eso no cabe ninguna duda. Ahí uno revisa el memorial del ejército de Chile, que es donde está la mayoría de las discusiones teóricas del ejército del 20 al 70, después del 73 obviamente puro pinochetismo hasta ahora. Lo que nosotros leemos son debates, ¿no?, entre militares socialistas y militares nazis, básicamente, hasta cierto punto. Entonces, me parece como un dato súper importante para entender esta copertenencia entre el ejército y la doctrina de seguridad nacional y el anticomunismo. Dicho eso, la cuestión de la desmitologización, yo la veo como... la leo desde este texto de Derrida. O sea, creo que la intención de desmitologizar es diferente a la intención de desmetaforizar. Por eso me parece tan importante Zabaleta. Porque Zabaleta desmetaforiza, pero es por así decirlo consciente, con todos los resquemores que implica esa palabra, es por así decirlo consciente de que en el camino de la desmetaforización lo que se produce permanentemente son nuevas metáforas. Entonces, claro, él parte de la metáfora del excepcionalismo chileno, la desmetaforiza, pero dentro de ese camino de desmetaforización aparece la metáfora de Allende, del cuerpo de Allende, en el Palacio de la Moneda como testimonio del aferramiento imposible de la izquierda chilena a la estrategia institucional y al institucionalismo. Perfecto. Mientras que voy a terminar, sé que me extendí más de la cuenta, pero mientras que la desmitologización supone la ideología de que habría un pensamiento sin mito o desprovisto de mito, ¿no? Sí, es un logocentrismo. Creo que, claro, es un tipo de logocentrismo. Y en cambio la distancia irónica es un tipo de relación con el mito que no se cree el cuento de la desmitologización, por así decirlo. Perfecto. Muchas gracias, muy clarito. Sí, no solo que está bueno la figura de Ludendorff y Bismarck, digamos, ¿no? Como influencia muy temprana de lo que va a ser la cuestión de la doctrina de seguridad interior. Pero viendo la cuestión de la postdemocracia, el término, digamos, ¿no? Bueno, en realidad tiene que ver un poco con lo que decías tú, que no se me ocurre uno mejor. Hay autores que ya de hecho han usado ya ese término antes, ¿no? Ahora, la idea del post, aquí no traté también de decirlo en el texto, digamos, que no tiene que ver con hablar de algún tipo de democracia en decadencia, como que si ya se hubiera dado de antemano una democracia o de un tipo de democracia imperfecta, ¿no? El post trata de funcionar como corte, digamos, como señalar, bueno, esto sigue utilizando el nombre
la autolegitimación política de la democracia, pero ya sin serlo de ningún modo, ¿no? Tiene simplemente que ver con eso, no tiene que ver con una cuestión cronológica, por así decirlo, como un después, ¿no? Y en eso también se distancia de ciertas ideas de pospolítica que vienen operando, digamos, como que si la política ya no fuera posible, etcétera. La postdemocracia marca por un lado ese corte, digamos, para decir, bueno, estos utilizan el nombre sin serlo, pero también mantiene, digamos, la cuestión de la democracia como una fuerza latente, digamos, ¿no? Y una fuerza latente en la medida en que siempre existe la posibilidad de una resubjetivación política, digamos, ¿no? De ahí voy a la cuestión del pueblo, ¿no? Que el pueblo, digamos, aquí lo trato de entender, siguiendo sobre todo a Rancière, digamos, ¿no? A distancia de dos cuestiones. Una, del problema del sujeto, ¿no? O sea, el pueblo no es un sujeto en el sentido sustancial de pueblo, ¿no? Y por otro lado, a distancia de la cuestión de la identidad, ¿no? De la identidad nacional y de la etnicidad, etcétera, ¿no? Y por eso prefiero el término del pueblo como subjetivación, porque una subjetivación emerge, digamos, en un momento determinado, funciona, digamos, en términos políticos y luego ya no tiene estabilidad, digamos, para convertirse ni en identidad ni tampoco en sujeto histórico, digamos, trascendental, ¿no? Y en ese sentido, claro, a lo mejor es interesante desplazar esa pregunta que se ha hecho recurrentemente sobre el quiz del asunto, ¿no? ¿Qué es el pueblo? Y preguntarse por el quiz del asunto, digamos, ¿quién es el pueblo, ¿no? ¿Quién es el cuerpo, digamos, que se subjetiva en ese instante preciso, digamos, ¿no? Perfecto. Eso podría... Súper. Sí, estaba tratando de crear porque yo también soy un árbol lector de Rancière, entonces estaba tratando de generar un vínculo entre un concepto que lo propone Anna Lovenhausen, que es esta antropóloga que estudia los hongos, Matsutake, a propósito del último texto que estaba leyendo de ella, y ella propone una vida precaria, pero no desde el punto de vista sociológico, crítico, es decir, donde la vida precaria es la que se tiene que eliminar por completo, pero eliminar por completo es reproducir estos acondicionamientos de la vida neoliberal, que es el único mecanismo para eso, porque el otro proyecto utópico se encuentra o suspendido o cancelado. Entonces esta vida precaria, que propone ella, es más bien un momento de tensión histórico, es decir, como una capacidad de crear una comunidad reflexiva que permita los dejos o reservas de lo que el acondicionamiento burgués puede proponer a esa comunidad contemplativa, pero propone entonces observar esa precariedad para a partir de ahí entonces generar un tipo de emancipación. A propósito lo ligaba con eso, ¿por qué? Porque esta forma figurante del demos precisamente lo que propone es estar siempre creando, que es muy importante en Rancière, nuevas topologías de lo político. Es decir, pueblo sin atributos, digamos. Claro, pero que de alguna manera irrumpe en términos de un escenario, en términos de un espacio, en términos, en este caso, de lo que propongo como una nueva atmósfera de respiración, donde podamos respirar el aire que nosotros queremos construir, o que ese nosotros construya el aire que quiera respirar, siendo que ahí se forma un nuevo inconsciente y así sucesivamente. Claro, la referencia de Marlene a la subterra era en la mina. Claro. La mina como una burbuja que anticipa el capitalismo contemporáneo, donde están todos respirando el polvo de carbón. Sí. ¿No? Sí, entonces habría que preguntarse si en la historia de la humanidad existen esos escenarios mitológicos de respiración pura, que se desprende un poco de la lectura de Sloterdijk, o como lo propone él. Esos escenarios no existen. Es mucho más realista el asumir que en algún momento vamos a volver a respirar de una manera contaminada, pero ese nosotros ha podido crear esa propia contaminación. Ahora, precaria como falta de algo en ese a propósito de sí, no, precariedad es pobreza. Pobreza directamente. Okay. Pero la pobreza entendida en términos materiales. Sociológicos. No mínima. Claro. Bueno, buenísimo.
creo que ¿Estamos en la hora? No sé, ¿a qué hora terminé? A las 11. ¡Oh! Bueno, nada, excelente todo. A ver si hacemos algo con esto, ¿no? Por supuesto. Chao, chao. Me gustó mucho tu ponencia al grito de las conspiranoicas patrias de Chile. Respira, respira. ¿Verdad? Oye, ¿verdad? Digo, está provocado. Todo lo que